Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta sesión de lecturas fundamentales de psicoanálisis. Estamos leyendo, estamos en el ciclo de qué enseñan las afasias al psicoanálisis, eh, pasando de Charcot a Lacan, pasando por Freud. Estamos en la parte de Freud, de cómo es que Freud saca o aprende de las afasias. En su artículo Las afasias, voy a compartir pantalla, y cómo en el tomo 14 de las obras completas de Freud, de Amor-Rortu, Strachey pone como anexo esa conclusión de Freud al final de su trabajo sobre las afasias, que es de 1891. Y lo que queremos es ver cómo en 1891 es antes, mucho antes de que él eh, publicara los estudios sobre la histeria, y lo que estamos pensando es cómo estos elementos, lo que él aprendió en la clínica de Charcot mientras estuvo en la Salpêtrière sobre las afasias, fue la base que le permitió avanzar sobre su propuesta o la formulación de sus hipótesis sobre las afasias, que lo va a lanzar en otro registro del lenguaje y que va a ser una de las bases, una sí, de las líneas que va a nutrir aquello que le va a permitir encontrar el psicoanálisis. En este momento, esto y la hipnosis. Entonces, voy a retomar un poco esta concepción de las afasias perdón, esta concepción o esta propuesta o su hipótesis sobre las afasias, que le permite formular un punto de partida sobre qué entiende él por palabra en ese momento, y que lo vemos es muy lacaniano porque deja de lado, como lo vimos en la ocasión pasada, todo lo que tenga que ver con la significación. Nos dice que para la psicología la palabra es la unidad de la función del lenguaje y que es una representación compleja de elementos acústicos, visuales y kinestésicos, ¿cierto? Que eso es lo que enseña pues las lesiones orgánicas de las afasias, porque las afasias permiten ver esa división de los componentes de la palabra. Ana, una Y sí, preguntita sí, adelante. que yo no estuve la vez anterior, pero escuché la grabación, entonces escuché que Diana leyó una parte del texto de las afasias, que es de 1891, ¿cierto? Como Sí. una definición también de representación palabra distinta a esta, pues que tiene relación, pero no es exactamente igual. Esto es posterior, esto es como una conclusión al final, o esto es antes. Eh, Esto es tomado de 1891, es de la conclusión final. Ah, bueno, o sea, como el mismo texto, solo que de otra parte. Sí, exactamente, sí. Ah, Mm, bueno, que está muy interesante como esa definición que ella leyó, que habla sí. como de tres componentes y aquí esto pues que también es como otra cosa, tiene relación, pero esto también pues esclarece como de otra manera. Bueno, Exactamente, que la palabra, o sea, decíamos, por ejemplo, la palabra rosa tiene elementos acústicos porque los escuchamos, visuales porque podemos leer esa palabra rosa, y kinestésicos de dos tipos. Uno, en la medida en que podemos pronunciar rosa, entonces el movimiento articulatorio, el movimiento de la boca, la lengua, todos los órganos articulatorios que nos permiten pronunciar rosa. Y el otro es el elemento de la escritura, cómo escribir rosa. Esos son los cuatro elementos. Entonces, mira que no nos ha dicho nada de la significación. La palabra es ese conjunto, es esa unidad que está constituida por esos cuatro elementos. Entonces, eso nos cambia, pues a mí por lo menos me sorprendió y nos cambia el chip de lo que uno piensa en general que es la palabra, porque cuando nos dicen rosa, inmediatamente nosotros vamos a la significación. Bueno, es una palabra, es una flor, es el nombre de una señora, es qué y cómo se escribe. Entonces, bueno, ya ahí es la significación para nosotros es en primer lugar, pero las afasias le muestran a Freud
el otro lado. El otro lado, ¿qué es lo que se nos escapa? Y es esa dimensión asemántica, que no tiene nada que ver y que la aproxima de lo que la lingüística va a plantear como significante y que Lacan va a recoger. En el orden del habla, la dimensión del significante, pues Freud no tenía esos elementos para decir significante, y del lado de la escritura, los trazos, el trazo. Entonces es muy bello todo esto, encontrar esta dimensión de la palabra que es la que se nos escapa. Freud va a proponer un término, ¿cierto? Que es el de representación palabra. O sea, ya habíamos quedado. De tal modo, nuestra expectativa es que la ausencia de uno de estos elementos de la representación palabra, cualquiera de los cuatro que mencioné ahorita, habrá de resultar la marca más esencial que nos permitirá inferir la localización del proceso patológico, que es lo que se presenta. Y dice, suelen citarse cuatro ingredientes de la representación palabra: la imagen sonora, ese elemento acústico; la imagen visual de las letras; la imagen motriz del lenguaje cuando lo pronunciamos; y la imagen motriz de la escritura. Esos son los cuatro. Y va a continuar. Pero esta composición se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. Y ahí es donde habíamos quedado. Entonces, la primera operación lingüística de la que él va a hablar es aprendemos a hablar. Entonces ya vamos a hablar, solo que quería hacer un pequeño paréntesis porque este año en APOL, que es el evento, el encuentro de ENAPOL, que se propone para todas las escuelas de la AMP en América Latina, en América, eh, trabaja esto de hablar con el niño. Y ayer estábamos en una noche de escuela justamente reflexionando sobre esto: qué es hablar con el niño y sobre todo qué es hablar con un niño que está aprendiendo a hablar. Entonces nos llega como anillo al dedo esto en esta reflexión. Así que bueno, quien quisiera leer esta primera, esta primera operación lingüística y cómo se ponen en acto algunos de estos elementos del lenguaje. Satria, ¿querés o? Hoy que no me abría. Yo quisiera leer lo que es la frasecita anterior que abre, Sí, hacele, hacele, pero hacele. desde ahí, pero esta composición se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. Entonces, primera, operación lingüística, me imagino. Ujú, exacto. Aprender a hablar en cuanto asociamos, Aprendemos. Eso. perdón, Ujú. aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra. Ujú. Hay una nota. La nota dice, antaño se suponía que los movimientos iniciados en forma activa implicaban un tipo especial de sensación directamente conectada a la descarga de impulsos nerviosos de las áreas motoras del cerebro a los músculos. La existencia de este sentimiento de inervación o sentimiento de energía puesto en juego es por lo común negada en la actualidad. Y eso, no sé, Es de este señor, es Tut 1938, parece, que es lo Es, que, sí. esta última observación es confirmada por Freud unas líneas más adelante. O sea que esto es como una nota del traductor. Exacto, de Strachey, y es Strachey el que Ujú. nos dice que esto como que va a Pero caducar. sí está bueno porque como que eso del sentimiento suena súper raro ahí, no había llegado, ¿cierto? Sí, ujú, Entonces otra vez aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra. Una vez que hemos hablado, entramos en posesión de una representación motriz del lenguaje, sensaciones centrípetas de los órganos del lenguaje, de modo que la palabra, desde el punto de vista motor, queda doblemente comandada para nosotros.
De los dos elementos de comando, el primero, la representación de inervación de palabra, parece el de menor valor psicológico y aún puede ponerse en entredicho en general su intervención como factor psíquico. Además, recibimos, después de hablar, una imagen sonora de la palabra pronunciada. En tanto no hayamos desarrollado más nuestro lenguaje, esta segunda imagen sonora solo debe estar asociada a la primera, no, no precisa ser idéntica a ella. Hay otro pie de página. También de Strachey, sí. Ah, bueno, dice, la segunda imagen sonora corresponde a la palabra que emitimos por nuestra propia cuenta y la primera, la mencionada al comienzo del párrafo, a la palabra que imitamos. O sea, yo escucho decir niña y digo niña, son dos imágenes sonoras. Él dice que no son idénticas, pero están asociadas. Pues me dijo ahí arriba, ¿cierto? Ujú. A ver, ¿dónde vamos acá abajito? Entonces dice, en tanto no hayamos desarrollado más nuestro lenguaje, esta segunda imagen sonora solo debe estar asociada a la primera, no precisa ser idéntica a ella. En este estadio del desarrollo del lenguaje en el niño, nos servimos de un lenguaje autocreado. Nos comportamos como afásicos motores, asociando diferentes sonidos de palabras ajenos, a ver cómo se le hizo, como Ujú. afásicos motores, asociando diferentes sonidos de palabra ajenos con un sonido único producido por nosotros. Exactamente. Sí, releemos. Yo creo que sí. O buscamos, si me permiten un minutico, Ujú. yo quisiera buscar un ejemplo de esto que ocurre. O releamos y luego vemos el ejemplo, que es muy, muy diciente de esto que Freud ha capturado. Sí, léelo. Ujú. Bueno. Puedes poner un ejemplo, niña y niña, pero poner un ejemplo con lengua extranjera, con una palabra de una lengua extranjera, por ejemplo. Porque cuando estamos aprendiendo un idioma extranjero, estamos aprendiendo a hablar. O sea, está bien, está el niño que aprende a hablar, pero también cuando vamos a aprender alemán, chino, lo que sea, francés, hay una manera, hay que aprender a hablarlo, ¿cierto? A pronunciarlo, que esa es la parte difícil. Bueno. Por ejemplo, ¿Cómo? moi, Sí. pues ese ejemplo. Sí, sí, exacto, sí, así que hacer, sí, que yo, pues lo sí, que también en algún momento les contaba, que recuerdo cuando Isabela iba a empezar a hablar o empezó como ella primero balbuceaba y yo le prendía todos los días una lámpara cuando la acostaba en la cuna y le mostraba la lámpara y le decía lámpara y ella miraba y hacía bla, bla, cualquier cosa. Y un día yo prendí la luz y le dije, lámpara. Y ella me miró y me dijo, mampa, sorprendida. Pero entonces en ese momento yo siento que unió intentar repetir. Ella no dijo lámpara, sino mampa, y miró la lámpara y estaba sorprendida porque como que había unido ese objeto, esa representación de objeto a esa palabra mm, mía y de ella, aunque mm, la de ella no correspondiera exactamente a la exacto, mía. Y exacto, entonces yo ahí es donde cuando voy al texto de las afasias de Freud, a ese parrafito, cuando él hace la diferenciación de los tres tipos de afasia, cuando dice que la afasia verbal es una perturbación dentro del complejo de la palabra. Dice que la afasia asimbólica es cuando hay una separación de la palabra respecto de la asociación de objeto, es decir, de la imagen de objeto. Y la agnósica como un trastorno puramente funcional del lenguaje. Entonces yo pensaba que cuando hay esa, es decir, ese punto. Libélula. perdón, seguí, Diana, ya, listo, sí, Entonces, es decir, ahí cuando se une, por eso dice en ese texto que acabas de leer de Strachey Satria, que
que no importa que la palabra del niño no sea precisa respecto, por ejemplo, yo le decía lámpara, pero ella decía mampa. El asunto fue como cuando ella asoció esa palabra mía con la de ella, señal representando ese objeto, es decir, cuando la unió al objeto. Entonces era, pues puede ser un ejemplo también, es decir, no importa que ellos digan Exacto. mampa, aunque la palabra correcta sea lámpara, la que escucha. Exactamente, entre lo que escucha y lo que logra reproducir. Entonces, leemos, ¿qué me dicen? ¿Leemos o ya encontré el ejemplo? Ya lo encontré. Leemos Ay, primero ¿será que vemos el ejemplo el para tenerlo ejemplo y conmigo? después, yo creo, Mira, una sí. cosita antes del Y ejemplo, decide, sí, porque el decide. ejemplo de Diana está como bien bonito. Pero Ajá, digamos que aquí en el texto de Freud, él todavía, en esto pues que estamos leyendo en este pedazo, todavía no está relacionando con el objeto, me pareciera, sino que estaba sí, diciendo pues la palabra que escucha, yo no sé qué, a qué le llama como eso del sentimiento, no logro entender, y luego la palabra pronunciada, que no tiene que ser pues como igual, me llama la atención es que en este ejemplo de Diana, la primera vez que ella logra pronunciarlo, de una lo relaciona como con el objeto. Pues que uno esperaría que antes, bueno, pues además que ella ya hacía intentos en ese balbuceo de repetir la lámpara de Diana, pues lo que ah, O no había, es decir, ella, exacto, o podía estar escuchando lámpara, 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 y ese día pronunció mampa porque había visto que prendí la, es decir, pudo como asociar mi palabra con el objeto y ella ya lo pudo pronunciar, mampa, aunque fuera en su, con 7 meses o 6 meses que tenía, con el balbuceo. exactamente, exactamente. Y Pero que no aquí necesariamente, Freud sí, es decir, en el texto de la fascia sí habla de la relación, el complejo de la palabra con el complejo de la asociación de objetos. exacto, y que no es la representación, que no es la significación. No, O sea, cuando la Ah, niña bueno. reconoce, asocia con el objeto, pero ella no sabe qué significa lámpara. nada. Ah, Es Pero distinto, es absolutamente diferente. Entonces, porque a veces es muy difícil, la significación nos hipnotiza, ¿cierto? Nos obnubila y parece como que mm. fuera lo mismo, pero no, no es lo mismo el objeto que la significación. Claro, cuando Diana dice el objeto, yo de una dije el significado, pues No, como que la la significación, niña no sabe, sí. pero imagen, solamente objeto, imagen, es, objeto, o esa Identifica el imagen objeto. visual Mm. Identifica porque claro, ahí no hay imagen todavía escrita, no es hay visual, esa parte de la palabra, es está visual. solamente sonido, está solamente el sonido de la voz de ella, es ujú. otro que Freud dice ahí que yo no sé qué, si ahorita le... Pronuncia la pronunciación. La pronunciación, pues sí, claro, la pronunciación, el sonido, bueno, eso que dice el sentimiento debe ser la pronunciación. Exacto, exacto, ese sentimiento de inervación de palabra, porque la niña Ah, tiene sí. que pronunciar, sí, es el movimiento articulatorio. Y que eso también se va quedando fijado, pues como una imagen, como eso que tiene Exacto, que hacer en los labios, en la boca exacto, para poder decir mampa. Pero exacto. La entonces lo que imagen motriz. escucha, lo Ujú. que vuelve a escuchar de su propia voz y la imagen motriz. En Exacto, este caso, otro elemento que no es de la misma palabra, pero que es esa imagen del objeto. exactamente. Y Bueno. es muy bello porque es justamente eso lo que constituye los esquemas y los grafos de Lacan. Él siempre pone en un lugar, por ejemplo, ahorita lo presento en un esquema, pero en el esquema L o en el grafo, donde está la S, debemos suponer la boca que habla, ¿sí? Es aquel que habla. Y en el lado donde está el gran otro, donde está el la mayúscula o donde está a veces el sa, es el oído que escucha. Entonces, esa división la tiene Lacan muy clara también desde el principio y es la base. Lo que pasa es que a veces se nos pasa por alto, pero es esto. Y es lo que vamos a ver en este caso con esta niña. Este es un videíto de YouTube que me encontré hace algunos años y es una niña de Brasil. Entonces es muy lindo porque ella dice, quiero las palabras. Y ella quiere palabras, quiere es pronunciar, quiere hablar. Entonces la mamá le dice algo
ella no sabe qué es, no importa ni la significación, ni el objeto, nada, sino que ella quiere repetir. Y miren cómo repite, ¿cierto? Uno ve, aunque no sepamos portugués, no importa, sí podemos ver la diferencia entre lo que ella escucha, la imagen, cómo le llega la imagen acústica por su oreja y lo que ella pronuncia en tanto que sujeto, ¿sí? Lo que ella logra pronunciar en tanto que sujeto, que eso es lo más particular de un sujeto, cómo pronuncia una palabra que escucha, diremos un significante que escucha. Entonces veamos esto que es muy divertido. Vamos a ver, me cuentan si se escucha. Quiero las palabras. Quero las palavras Libélula, libélula, oftalmologista, oftalmologista, fonoaudióloga, fonoaudióloga, tiranossauro rex, tiranossauro rex, proparoxítona, papaludicitana, propositalmente, Sí, ve que no coincide exactamente, pero no importa, eso es lo que le vamos a llamar después la lengua. Esa es la lengua toda junta, ¿cierto? Que tiene este primer momento que empieza con el balbuceo. Y mire, claro, ya está más grandecita y ya quiere hablar. Sigamos. palpitamente, hipoteticamente, hipoteticamente. Agora outra palavra. a mamãe não sabe falar, filha, é assim, esquistossomose, é isso? Se não consegue. Se for. Linda. Estapafúrdio. Estapafúrdio? Mire, esto es una invención de ella. Estapafúrdio? Esto es bellísimo porque ella, cuando ya no puede, inventa, ¿cierto? Y dice, o sea, estamos en puro Lacan. O sea, ponga la fascia de este Freud y el último Lacan, y esta niña nos muestra eso. Estapafúrdio. Estapafúrdio? Estapafúrdio. Estapafúrdio. Você falou as palavras de vez? Eu Hermosa. falei as palavras. Bueno, Libélula, listo. Libélula. Eso es. Entonces, oftalmologista, le quito ya eso. Listo. Eso. Entonces, sobre esa base, volvamos a leer el texto, que ahí sí lo vamos a entender, porque tanto el caso de Diana como la niña nos lo muestra ahí. Entonces, si yo logro encontrarlo compartir veces. Listo. Ahora sí. Volvé esa tría. Ujú. Ahí sí. Aprendemos, entonces esta es la primera operación lingüística. Ujú. Aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento. Ah, claro, aprendemos a hablar. Ujú. Es lo que está haciendo la niña y lo que estaba haciendo la niña Isabel, la niña de Cuando Diana. asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra, así. Una vez que hemos hablado, entramos en posesión de una representación motriz del lenguaje. Hasta hablando de eso, ¿no? El sentimiento de inervación de palabra. Una vez ya hemos hablado, estamos en posesión de una representación motriz del lenguaje. Sensaciones centrípetas de los órganos del lenguaje. Por ejemplo, la niña de Diana. Entonces, Diana, ¿qué fue lo que ella repitió? Lo que te digo, Mampa. yo sistemáticamente a esa hora la acostaba en la cuna, prendía la lámpara y le decía lámpara, porque Eso. en el momento que yo prendía la lámpara le decía lámpara y se la mostraba y ella la miraba un tiempo y un día, pero para mí ella en ese momento descubrió que ese sonido estaba asociado a esa luz o a esa representación que ella se podía hacer del objeto, porque cuando repitió lámpara lo hizo con mucha emoción. Exacto. Dijo, Eso es el gozo de la mampa, con la emoción de haber unido esa imagen visual con esa palabra que yo le decía y ella poderla repetir como ella podía, mampa a. Exacto, Mampa A es la representación motriz del lenguaje de la que ella se apropió. Ya ella entró en posesión, es que es muy lindo como lo dice Freud. Ella entra en posesión
de esa representación motriz del lenguaje. Mampa. Pero Hermoso. yo siento y lo recuerdo que la pudo pronunciar cuando la asoció a ese objeto que yo le mostraba. Y entonces ahí viene una pregunta mía, Vicky. Pensando en esa asociación de representación del objeto con la representación motriz del lenguaje. Y es que Freud llama afasia asimbólica cuando hay una separación de la palabra respecto de la asociación de objeto. Bueno, pero eso lo vemos más adelantico. Por ahora, aquí él nos está mirando, que estamos de acuerdo, allá vamos a llegar, tranquila. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo efectivamente, cuando incluso no hay objeto, cuando el niño no lo puede reconocer el objeto, todavía no está, por ejemplo, pequeñito, ahí Como sí esta hay niña que algo. está repitiendo palabras sin ver Exacto, objetos, ella no que son conceptos que a exacto, ella le suenan, simplemente repite. exacto, es No el los está goce del asociando a nada. exacto. Entonces ahí Freud captura esto, se da cuenta de que esa es la relación entre lo que se escucha a la oreja y lo que se pronuncia como sujeto, ¿cierto? Entonces me parece muy bello como dice, entonces el niño entra en posesión de una representación motriz del lenguaje porque la puede reproducir. No importa que después la tenga que corregir, pero ya hay algo particular de él y goza, mira lo que vos decís, ella estaba feliz de haberlo podido decir y esta niña también, o sea, se le ve la alegría y sobre todo cuando acierta y cuando no, ya bueno, entonces cambia, inventa lo que logra. Entonces, sí, sigamos. Después veremos cómo entra el objeto, listo, sigamos. Vicky, ¿y no será que el objeto también puede ser esa palabra que escucha? Es que el primer objeto para un ser humano, los primeros objetos son la voz del otro que entra por la oreja y el seno. Entonces, en Son este caso, los la niña, el primeros. objeto era esa palabra que escuchaba. Exacto, exacto, que primero es sonido y luego por eso Objeto la voz. palabra es el Pensaba. primer objeto y el más importante de todos. Sí. Ana Victoria, ahí Decir a qué se refiere la palabra inervación, sentimiento de inervación de palabra. a la pronunciación. Es inervación de palabra, es la representación motriz. Cuando, por ejemplo, esta niña trataba de repetir equimocio, equimocio, no bueno, ella logra, no, vamos el de Diana que es más sencillo. Cuando el sentimiento de enervación es cuando Isabel logra decir mampa, este es el sentimiento de enervación. Y ella no se le va a olvidar. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo una lengua extranjera, que es tan difícil, por ejemplo, en francés, ¿cierto? Sí, el ejemplo que decía Satría, uno tiene un sentimiento, ay, a ver, si logro, no me da para ver el chat. En español nosotros decimos M-O-I, moi, moi. Pero cuando estás aprendiendo francés, tenés que aprender que esa OI tiene otro sonido y que te suena moi. Entonces, ahí el sentimiento de inervación es cuando vos leyendo MOI decís moi. O cuando escuchas que alguien dice moi, vos ya sabes que se refiere a MOI, es decir, a mí. Entonces, Sin que eso oh, implique el sentido, ¿cierto? exacto, Que no hay no. todavía la No hay comprensión del sentido, sentido. nada, ni sé qué Ajá. significa. Cuando a uno le para aprender a hablar un idioma, bueno, no importa si no sabe, es pronuncie, ¿qué importa que no sepa qué significa? ¿Cierto? Y en francés, por ejemplo, que es tan difícil. Por ejemplo, la R, ¿cierto? Pronunciar la R francesa, hágale pues. O la U francesa, pronúnciela. Eso nos implica un sentimiento de inervación de palabra. Y ese sentimiento es darse cuenta, no es emoción. Exacto, exacto, es darse cuenta y pronunciarlo. Ajá. Y pronunciarlo. A vos nunca se te va a olvidar. Eso sí, una vez que vos aprendes, ya no se te olvida. Sí, claro.
porque en el caso de la niña, esa emoción diciendo las palabras, porque además Ah, hay algo singular en ella. Primero, sí, como una exacto. habilidad no Ujú. generalizable a los niños de esa edad. Y hay un disfrute y hay un gusto. Y en el Sí. ejemplo de la compañera, pues cuando ella, la emoción de descubrir ya el sentido de la palabra, como no es significado, no sé, pues, es que No, a no veces uno importa el tiende a confundir significado. los significado y sentido. La Mm. emoción es ya asociar la palabra y es como algo así, uy, lo descubrí, ya lo sé, y ahí sí Y ya no pude se le olvida. pronunciarlo, y sobre todo Sí, eso, pude pronunciarlo. ajá, Eso es, pude pronunciarlo. Y un poquito como semejante a lo que escuché. Eso es que, además, sí. Yo diría que y decir, dice, porque allá abajo Strachey nos dice que esa palabra sentimiento, vamos a ver qué nos dice Freud después de esa palabra, porque parece que él después pues la cambiará. Pero yo no sé, yo creo que a mí inervación me suena a lo nervioso, pues como que esa palabra inervación es un nervio, ¿no? Pues como que, sí, sí, sí. entonces yo creo que es también por el asunto de que, o sea, cuando uno escucha es un estímulo de afuera para adentro, pues hay una recepción, ¿cierto? Entonces digamos que el tímpano, chin, pasa un impulso eléctrico y eso va, digamos, a la corteza. Entonces es como algo de afuera para adentro, pero en el caso de pronunciar es al contrario, de adentro para afuera. Exacto. Entonces, digamos ahí de la corteza, pues por el nervio hasta la boca y al mover los músculos, porque los músculos no se mueven sino una inervación central. O sea, eso viene del cerebro, así el niño no lo sepa pronunciar todavía, de todas maneras el estímulo sí viene de adentro para afuera. Entonces yo creo que por eso dice inervación. Lo que es como muy curioso es la palabra sentimiento, pues que ya nos dijo de pronto, está bacano me parece a mí el pie de página de Strachey, porque es como, bueno, ¿por qué se usa en ese momento esa palabra sentimiento? Ujú. Ahí dice pues una definición general porque después las pasa a especificar, pero la inervación es la acción que ejerce el sistema nervioso sobre los órganos y tejidos del cuerpo. Se puede definir como la dotación nerviosa de una región anatómica. Tiene Exactamente. que ver con lo que estás diciendo, Satria, ¿cierto? Exacto, 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 exacto. Es eso. Y por eso me llama la atención, o sea, esto, seguí leyendo, porque no tiene valor psicológico, es absolutamente del cuerpo, es real, es lo real del lenguaje. Sigamos leyendo para ver si. Da. Entonces dice, una vez hemos hablado, entramos en posesión de una representación motriz del lenguaje. Sensaciones centrípetas, pues esa palabra no sé, sensaciones centrípetas de los órganos del lenguaje. Centrípetas es porque, lo entiendo, centrípetas es que da un círculo, porque los órganos del lenguaje son todos estos, los órganos articulatorios, la boca, los labios, los dientes, el velo del velo del paladar y el paladar blando, es todos los órganos articulatorios. Es por eso, así es como lo entiendo. Ujú. Sensaciones centrípetas de los órganos del lenguaje, de modo que la palabra, desde el punto de vista motor, queda doblemente comandada para nosotros. ¿Por qué dice eso? Doblemente. Pues ya sé Ujú. que medio lo va a explicar, pero yo no sé si lo explica del todo. Eh, Porque se entra en posesión de una representación motriz del lenguaje, pronuncio, de modo, Ah. pronuncio, lo que sí, y digo, lo que pasa es que no me cuadra, de modo que la palabra desde el punto de vista motor queda doblemente comandada para nosotros. Porque Veamos a podría ver, ser, ahí los va a explicar cuáles son. Ujú. hipótesis, podría ser que de todas maneras para pronunciarla primero hay que haberla escuchado. Pues como que no, espontáneamente uno no va a tener pues como la salida, sino que primero Lo que tiene que pasa es entrar que él y va a dice, salir. Pero sí dice desde el punto de vista motor. sí, sí, seguí leyendo que ahí nos va a explicar enseguida los dos elementos, dice. Bueno, entonces desde el punto de vista motor queda doblemente comandada para nosotros. De Perfecto. los dos elementos de comando, el primero, la representación de inervación de palabra,
parece el de menor valor psicológico y aún puede ponerse en entredicho en general su intervención como factor psíquico. La representación de inervación de palabra. Ese es el primero. O sea, ¿cómo pronuncio? Es que es O un... sea, la imagen motriz, no está hablando de la imagen motriz. Sigamos a ver si sí o si no. Entonces, sigamos, sí. Entonces, de los dos elementos de comando, el primero, la representación de inervación de palabra, parece el de menor valor psicológico y aún puede ponerse en entredicho en general su intervención como factor psíquico. Además, recibimos, después de hablar, una imagen sonora Ah, ese de la es. palabra pronunciada. Ujú, Mm. Ah, bueno, sí los digo. ujú. En tanto no hayamos desarrollado más nuestro lenguaje, esta segunda imagen, en tanto no hayamos desarrollado más nuestro lenguaje, esta segunda imagen sonora solo debe estar asociada a la primera, no precisa ser idéntica a ella. Exacto. Es el lámpara y el AMPA y la Ajá. niña y la niña. Ujú. En este estadio del desarrollo del lenguaje en el niño, nos servimos de un lenguaje autocreado. Nos comportamos como afásicos motores, asociando diferentes sonidos de palabra ajenos con un sonido único producido por nosotros. Ah, bueno, entonces él está diciendo, hay dos elementos, pues me parece de todas maneras curioso que diga desde el punto de vista motor. Ujú. Dos elementos que comandan. El primero, yo digo que la representación de inervación de palabras sí sería equivalente a la imagen motriz, me parece. Ujú, Está ujú. diciendo que esa tiene menos valor psicológico. Y una segunda es la imagen sonora, pero autoproducida. En ambos creo que tengo la sensación de que ahí se refiere a la persona que pues a quien lo pronuncia, y no tiene que ver con de dónde lo escuchan y quién lo dijo, sino que tiene que ver con el sujeto mismo, ¿cierto? Como pronunciarla, la representación de inervación de palabra y una imagen sonora, pero de lo que el mismo sujeto pronuncia, no exterior a él. No sé si tendrá que ver con la palabra centrípeta, pues que es como hacia adentro, distinto de centrífuga. Ujú, eso, centrípeta. Y eso de sí, centrípeta es que Marlene, Que adentro, que atrae hacia adentro. hacia adentro. Sí. Ujú. Centrífuga hacia afuera. Y Ah, centrífuga eso. hacia afuera. Ujú, ujú. Exacto, exacto. Yo me atreví de todas maneras a hacer este esquema para que lo tengamos claro. Este es el esquema L de Lacan. Entonces, este es la base. Aquí en S tengo la boca que habla. Y en A, va a ser el gran otro, el tesoro de los significantes, etcétera. El inicio es absolutamente real, porque es lo que entra a la oreja del niño. Ayer decíamos, es que es muy lindo porque Lacan dice, lo primero que entra es la voz y la voz se incorpora. Desde en el niño recién nacido, pensemos en el niño recién nacido, esto que entra es la voz de la mamá que le dice, hola mi amor, ¿sí? O que lo llama. Entonces, aquí es ese oído, por ese oído entra un sonido que toca el cuerpo, que lo excita o lo calma, etcétera. Pero la boca está aquí, entonces el partener es dividido. Eso es muy bello, es separado. Yo no sé, a veces no pensamos en estas cosas que nos enseña Lacan, pero es muy bello porque eso no tiene que ver una cosa con la otra, son absolutamente diferentes, pero forman partener, pero pueden o no formar partener, ¿cierto? Porque lo que entra aquí, mejor dicho, la mamá de la niña brasileña formaba partener con ella como sujeto, porque la mamá primero era sujeto, la niña escuchaba y cuando la niña reproducía, entonces cambiaban los papeles. La niña era el sujeto y la mamá escuchaba y decía sí o no, ¿cierto? Me Y pregunto, Ana Victoria, entonces, no es con todo lo que escucha, porque cuánto puede escuchar un bebé exacto. y no todo Y implica no una todo. representación de inervación de palabra.
Exactamente, y cuando el niño, ayer, una de las preguntas, yo presenté algo, vamos a publicarlo en lecturas, Marcela también presentó un casito muy interesante y el que yo me concentré en el recién nacido, entonces veíamos dos videos donde el niño recién nacido está, pero es que les acaban de cortar el cordón umbilical y llora y el papá se acerca y le habla, se dirige a la niña y le dice con tono tranquila, cálmate, aquí estoy, y la niña se calma. ¿Eso es obra de qué? Es que la niña no sabía qué le estaba diciendo el papá, la niña no tiene idea de que existen las palabras ni qué significan. Lo que entraba por la oreja de ella, ¿sí? Por acá, lo pongo en azul porque es lo real del cuerpo, calmaba su cuerpecito. Y después hay otro video en el que el papá se acerca y le dice también lo mismo a otra niña, aquí estoy, tranquila, y le dice su nombre. Eso es absolutamente maravilloso. Le dice Eileen, Eileen. Ese video ya lo quitaron, pero como yo lo presenté tantas veces a mis alumnos, me acuerdo. Entonces ella le decía, el papá le decía, eh, acaba de nacer, se dirige a ella y le dice, Eileen, Eileen, Eilinita, mi amor, aquí estoy, tranquila, Eileen. Y la niña se queda calmada. Y yo decía, pero ¿qué es esa magia de un significante que entra por el oído, que es un significante que ella no tiene ni idea que tiene significación, nada, simplemente la nombra? Y ahí están las dos claves en los dos episodios es dirigirse al bebé, no solamente hablar, porque los papás hablan, pero dirigirse a ella, mi amor, ¿sí? Y dirigirse y decirle el nombre. Entonces, estamos en ese punto donde lo que vos decís, dentro de todos los ruidos que la niña escuchaba recién nacidita, de todo el sonido de la clínica, de todo eso, hay una selección, claro. El oído selecciona ese significante que se dirigió a ella y que la nombró. Y eso marca, la marca para ella. Es un trazo unario que la va a marcar. Y va a ser un significante que ella puede escuchar mil cosas, pero ese nombre nunca se le va a olvidar. Yo creo que les he contado esto en alguna ocasión, pero lo vuelvo a contar también. Algunos saben que estuve en China dando un seminario en el 2019. Yo no tenía idea de chino y yo llegué allá y estaba esperando al colega que me había invitado. Y de toda esa bulla, cuando él me ve a lo lejos, me dice Ana. Y eso fue lo único que yo pude identificar en en ese inmenso. Yo estaba como una recién nacida. Y cuando él me dice Ana en mi nombre, yo ahí sí ya y ya empezamos a hablar en francés, etcétera. Pero fíjense que ese trazo unario es algo que yo voy a escuchar siempre con algunas variaciones, pero que va a representar algo que me nombra, ¿sí? Y que permite una existencia. Entonces, esas son las cosas maravillosas que estas afasias les enseñaron a Freud y a Lacan y que no podemos olvidar, porque son la base del significante. Mire dónde estamos, lo que nombra y en esa reproducción de otras palabras a través del cual estamos todos ahí, en tanto que goce, en tanto que pronunciación. Entonces, sí, sí, no Ana, todo. tal vez en este espacio alguna vez también mencionaron, creo, no sé, por ejemplo, si un niño está llorando o la mamá supone una carencia, una falta, no es solo cambiarle el pañal, no es solo darle de comer, sino hablarle. Tiene que ver con que así el niño no entienda el sentido, el significado de esas Ujú. palabras tienen como esa magia, no sé, Ajá, no se comprende exacto, lo que es. exacto. Por un lado, la voz que entra por la Ujú. oreja y que se incorpora, que toca el cuerpo. Y por otro lado, el significante, que es una imagen, ¿sí? Auditiva que queda en el niño. Son dos cosas diferentes que Lacan nos enseña a diferenciar y que Freud Ajá. ya desde acá. Hay que seguirle la pista al significante y hay que seguirle la pista a la voz. La niña del primer video
el papá está asombrado porque él no había visto esos videos hacía muchos años. Él se asombra y lo difunde. Y dice, y eso es asombroso, cuando él ve que, cuando él empieza a hacerle monerías a la niña así con cosas, pero la niña no ve ni se da cuenta, hasta que decide hablar con la niña, dirigirse a ella y ella se calma. Y en el segundo episodio, él se asombra y dice, pero no vayan, pero miren lo que sigue, que es más asombroso todavía. Y es que ella se calma cuando yo le digo, te amo. Eso cree él. Y entonces nos pone el momento en que él le dice nuevamente, aquí estoy, mi amor, tranquila. eh, y empieza y dice, I love you, pero lo que él canta, I love you. Y esta niña recién nacida abre los ojos y lo mira y él se queda de una pieza y dice, pero ¿cómo es posible? Entonces él cree que es porque le dijo, te amo, ¿cierto? Para él que no diferencia significante y voz, esa fue la magia, pero para nosotros que sabemos eso, si le seguimos la pista a lo real de la voz, nos damos cuenta que fue el cambio de registro de la voz hablada a la voz cantada lo que hizo la magia, lo que hizo que la niña abriera los ojos. Hubo un cambio en el registro de la voz. Ya después la niña reaccionará a los significantes, a esto que dice él, que es la imagen sonora. La imagen sonora, y aquí ya nos está hablando de una niña mucho más grande, ¿cierto? Que está aprendiendo a hablar y que ¿no? intenta reproducir esa imagen sonora de la palabra pronunciada. Porque miren, la niña brasileña, ella hablaba. Ella reproduce, la mamá le dice libélula, ella reproduce libélula tal cual, le sonó bien y siguió. Pero cuando ya la cosa se fue complicando, ya no reproducía exactamente, ya entra ella a inventar y eso es ya la lengua. Ahí es cuando Freud nos dice, en este estadio del desarrollo del lenguaje en el niño nos servimos de un lenguaje autocreado. No, pero eso no quería yo decir. Esta segunda, no, en tanto no hayamos desarrollado más nuestro lenguaje, esta segunda imagen sonora solo debe estar asociada a la primera, no precisa ser idéntica a ella. Entonces, cuando ya la cosa se empieza a complicar, no importa que no sea exacta. En todo caso, se asocia a lo que se escuchó, a la imagen que escuchó. Pero es tenemos dos imágenes sonoras. La primera que escucha de la mamá. Luego viene la inervación de ella, la pronunciación. Y tercero, lo que ella se escucha de sí misma, ¿sí? Y esa imagen, no importa que no sea idéntica a la otra, es de ella. Eso es lo más particular, esa forma particular de pronunciar. Vicky, Sí, muy lindo. mi inquietud que la he planteado en otros momentos es cuando, perdón, cuando un niño nace sordo, mudo, es otro tipo de imagen la que lo pone en contacto con el lenguaje. Puede ser ya la sensación, pues ya el asunto sensorial de otra naturaleza, ya no el auditivo, sino el de los sentidos, del tacto, por ejemplo. Claro, claro. Ahí también, y me imagino que ahí él tendrá que hacer otro tipo de asociaciones, Ujú. y eso no quiere decir Mm, que él vaya a quedar fuera del lenguaje, porque lo sabemos que no. exactamente, exactamente. ¿Cómo harán los niños sordos? Pues parece una cosa como imposible. O sea, si Mm, uno está impregnado de sonidos desde antes de nacer, mm. el niño no escucha y aún así aprende el lenguaje. Pero estará Pero es, impregnado de sensaciones también, pues el caso que de esta filósofa, de Helen Keller fue, no me Helen Keller. ya no recuerdo. Ajá, Helen Ella, Keller. ella aprendió a hablar en el momento, es decir, la que la cuidaba, pues era una pedagoga y trataba de comunicarse con ella, pero Helen pudo entender, digamos, el lenguaje porque ella la ponía a lavarse las manos como en una fuente y en algún momento en esa impotencia de no poderse comunicar con la niña, pues la niña se lavaba, ella sentía que el agua le caía y a ella se le ocurrió empezarle a escribir en la mano agua, en el lenguaje que fuera.
si era alemán, yo no me acuerdo de dónde era ella, le escribía agua en la mano, y entonces lo hacía repetidamente hasta que un día Helen asoció esa sensación del agua con esos signos que le estaban haciendo en la mano. Y a partir de ahí, esa conexión fue la que ya, entonces ya ella le entregaba algo, la niña lo tocaba y ya le escribía en la mano y empezó a asociar esos signos de sensación en la piel con lo que tocaba ella. Aunque ahí sí era más tremendo porque ella era sordociega, ¿cierto? Sí, además era además. sorda, sí, sorda, al ser sorda era muda porque entonces no tenía como repetir esa palabra porque no la, Exacto. aunque pudiera tener sus cuerdas sanas, pero además era ciega. Lo que pasa es que ahí vamos Bueno, pues, pero en ese caso no lo podría discutir porque ella llegó ella fue bebé, es decir, ya ella había escuchado las palabras, porque fue como a los 8 meses que le dio, no sé qué enfermedad que le afectó la vista y el oído. Es decir, ya la niña ya había escuchado de todas ya tenía los primeros registros. casos, pero Ok. en los casos cuando los niños nacen efectivamente sordos, Mm, entonces quedan las otras, digamos que ya las imágenes no son sonoras, son de otra naturaleza, exacto. sensitivas, visuales, y hacen ese mismo recorrido. Ujú. Pues, Yo voy a ver vamos a si, examinarlo. sí, y ahí en YouTube con esto también venían otros sí videos ahora actualmente le ponen a los niños que nacen sordos unos implantes cocleares. Entonces, en varios meses. Entonces también hay un video muy lindo de un niño Mateo que le ponen el implante, entonces lo filman de cómo es la primera reacción cuando escucha la voz humana, el sonido humano, es bellísimo. Y el momento en que ya es más grandecito, tiene mesecitos, pero también el momento en que le dicen por primera vez el nombre, la reacción es distinta. Entonces, son seguir esas dos líneas que son diferentes de la voz, que el niño no sabe qué significa nada, no sabe dónde se cortan las palabras, pero sí siente el tono de la voz. Recordemos que la voz se caracteriza porque tiene tono, timbre, intensidad, volumen, mientras que el fonema, el significante, se articula. Es vocal o es consonante, abierta, cerrada, etcétera. Entonces, son dos cosas diferentes que están a la par, que a veces en la voz sostiene el significante, pero que no podemos confundir. Y es lo que está tratando de decirnos aquí Freud. La afasia le permite, con Charcot vimos que él diferenciaba muy bien la voz del significante. Ellos no lo confunden. Pero ya Freud, entrando aquí en la dimensión del significante, nos muestra estas imágenes que entran en juego a nivel significante. Esta es la línea significante, que es la pronunciación que entra por el oído, ¿cierto? Y cómo aprendiendo a hablar, eso no coincide, no necesariamente tiene que coincidir, pero sí las, las imágenes auditivas quedan asociadas, la que pronuncia la mamá y la que pronuncia la niña. Esas imágenes quedan asociadas, ¿sí? Como en el caso pues de la niña brasileña. Hay una cosita que yo, pues, Es- como escuchaba el audio de la vez anterior. Entonces, pues, en este mismo texto más arribita decía composición de la palabra, pues, como esa expresión de composición, compuesta, pues, por elementos acústicos, visuales, kinestésicos, elementos. También decía en otro momento 4 ingredientes de la representación palabra. Pues, como composición, ingredientes. Los ingredientes, imagen sonora, imagen visual de la letra, motriz del lenguaje, imagen motriz de la escritura. Ujú. Yo pues no, o sea, simplemente quería volver a decir ese par de palabritas y porque vuelvo, o sea, a mí algo me llama la atención de todas maneras de esto que estamos leyendo. Ya, pues lo hemos como desglosado, pero algo me llama la atención y es que dice, digamos, por un lado está hablando de la imagen acústica, cuando el niño escucha. Pero entonces luego él va a centrarse en la representación motriz. Entonces dice, desde el punto de vista motor, o sea, esa representación motriz es doblemente comandada. Pues me llama mucho la atención porque uno diría, en la representación motriz, ¿qué es lo importante? La inervación de los, pues como, o sea, la imagen, ¿cómo se dice? La imagen motriz,
que ya no es Ajá. la imagen acústica, sino la imagen motriz, que es Ujú. como desde su cerebro sale el impulso para mover de cierta manera los órganos del lenguaje, pues la lengua, el paladar y demás, y lograr articular y pronunciar. Entonces uno diría, desde el punto de vista motor, esta representación motriz, pues diría yo, como lo importante será esa imagen motriz, pero él nos está diciendo, esa representación motriz es doblemente comandada y entonces ya empieza a hablar de qué valor psicológico tienen esas dos cosas que la comandan, dos cosas, ¿qué cosas? Dos ingredientes o elementos también le llaman, ¿no? Entonces habla de la representación de inervación de palabra, que yo insisto que está refiriéndose a la imagen motriz. Y la imagen sonora, pero autoproducida, que él la está separando aquí. O sea, es distinto la escuchada inicialmente, que es una imagen sonora, pero él aquí la imagen sonora que el niño mismo produce cuando habla, la pone como del lado de lo motriz, no del lado de lo auditivo. O sea, como que es lo segundo que comanda esta representación motriz y le da más peso psicológico, pues que tuviera como, sí, eso, más peso psicológico, dice ahí, ¿no? Como Exactamente. eso llama la atención, es como extraño. Pues vamos a ver qué desarrolla más después, si desarrolla más, pero pues es como extraño pero no tan extraño, porque de alguna manera, digamos, su pronunciación, o sea, ese movimiento de los músculos de la boca para pronunciar, después se asocia con lo que eso genera, que es un sonido. Entonces, de alguna manera, esa imagen motriz queda asociada con su propia imagen sonora, la auditiva. Exacto, qué belleza, exacto, eso es. Queda Entonces, esas asociada dos con- cosas comandan la representación motriz, porque me imagino que inicialmente mampa y luego pues eso se va puliendo hasta que ella va a decir lámpara. Ella no se quedó diciendo mampa toda la vida y seguramente esa representación, pues esa representación motriz comandada por esa primera vez que lo dijo y lo que se produce en su boca, asociado a lo que escuchó y eso pues yo no sé cómo evoluciona en el tiempo, como esas, tal vez esas dos cosas juntas, pero no sé. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso me parece muy bien porque él dijo, es complejo. Esto es más complejo, o sea, son las cuatro, pero cuando se ponen en juego, no es fácil entenderlas. Yo les invitaría a que viéramos nuevamente una partecita del video de cómo la niña reacciona a su propia pronunciación. Volvámoslo a ver, muchachos, porque es que esto me parece tan importante. O sea, estos son los fundamentos realmente de lo que es el lenguaje y todo esto, veamos nuevamente a la niña cómo reacciona ella frente a la imagen motriz que acabó de adquirir, ¿cierto? De la que entró en posesión. Sí. Porque en este sentido la lingüística se queda muy corta, definitivamente. Cierto que sí, Marlene, o sea, Uf, no. sí, Además, antes de que pongas el video, Ana, se me ocurre pensar sí. que este tema es esclarecedor, es interesante, pero a la vez es como emotivo y hasta poético. Todo eso que estábamos hablando de esa relación que describís entre el papá y la niña es bello, Hermoso, además. hermoso. No es Eso una es explicación solo bellísimo. pues teórica, No. científica, sino que además conmueve y es bella, es poética. Sí, 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 sí. Yo les decía en alguna ocasión también que a veces me tocó escuchar papás que no le hablaban a sus niños y yo pues les preguntábamos por qué, decían que es que los niños no entendían, entonces que para qué se les iba a hablar. Entonces es eso, es hablarle sin palabras, es hablarle sin palabras y al niño se le puede hablar, porque ya la voz es un elemento, y a lo que hablaba Diana también, o sea, la pulsación, escribir, ¿sí? Estoy hablando, ya aquí hay un elemento del lenguaje, eso nos lo va a explicar ya Lacan después, a partir de la lingüística, y es que siempre que hay un valor de oposición, yo estoy en el lenguaje. Entonces no es necesario la palabra. Entonces es muy bello esto, es realmente, a mí esto me apasiona, pues me encanta. Entonces veamos cómo reacciona la niña. Ya la vimos, la relación mamá que habla y ella que reproduce, pero ahora cómo escucha ella lo que ella misma dice.
es eso. Es la dimensión que, el segundo comando, que para Freud es más psicológico y que es realmente ahí donde cogemos el significante. Eso es lo que se llama el significante. A ver, veamos. Quer falar as palavras? Libélula. Libélula. Oftalmologista. Oftalmologista. Lo logró, mire, toda bien contenta. Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Ya ahí empieza a deformarse, ¿cierto? Ya cambia, por lo que no logra captar exactamente. A veces los niños dicen murciégalo en lugar de murciélago, por ejemplo, ¿cierto? Ese tipo de Aquí cosas. en este video parece que la cortaran. Pues cuando ella termina de decir y hace una carita como así, pero inmediatamente la cortan y como que le ponen otra vez cuando va a empezar la siguiente que otra vez Sí, está te así. cortan un pedacito. ¿Cierto? Porque Sí, ella al final cuando no le sale bien hace como mala cara. Si no sí, se tiene mala enoja. cara. Ella quiere hablar, quiere las palabras. Y es lo que todos los niños quieren realmente. Tiranossauro Rex. Proparoxítona. Papaludicitana. Propositalmente. Palpitamente. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Miren, es ella. ¿Cómo reacciona a su propia, su propio sonido? Y mira la mirada como dirigiéndole a la mamá para que le diga si sí o no, porque ahí se equivocó. Mírale la mirada como sí lo dije bien. Como es. Pero, exacto, pero ya quedó asociada. Ajá. Agora a outra palavra. A mamãe não sabe falar. Y además, pues pide más, pide más. Ajá. Filha, é assim. Esquistossomose, é isso? Se não consegue. Se fala. É difícil. Linda concluye. Ujú. Y se va como angustiando, como que ya no le gusta, hasta que inventa. Aquele papo fundo. Inventa. Miren a la angustia lo que responde, la invención. Si eso no es Lacan, si eso no es el último Lacan, yo no sé entonces, yo no he entendido nada de psicoanálisis. Eso es una hermosura. Eso está en todos los seres humanos, qué belleza. Y ya se inventó. Y eso ya quedó dentro de su la lengua. Estapafúrdio? Y mire, Estapafúrdio. tan linda como reacciona frente a lo que dice. Ay, no. Y los papás asombrados porque es que no lo estaban esperando. Pero además aquí la mamá le repite la palabra inventada y ella vuelve y la repite. Pues como que repite la palabra. Exactamente. Que eso es lo que se necesita, ¿cierto? Ahí hubo un otro que le contestó. Es este gran otro que le contestó, que está fundando el lugar de las palabras, el tesoro de los significantes, y que empieza con la lang, con la lang. Esto que es, él está por Furdio, es una lalanga, o sea, está en el lugar de los significantes, pero está por fuera de la lengua materna. Eso es lo que hay que entender, que está por fuera de la lengua materna. Ya después ella tiene que olvidar estas cosas para acceder a la pronunciación correcta, ¿cierto? Y ya entra en la lengua materna, ¿cierto? Pero sí, este video es muy hermoso. Eu falo as palavras de vez. Ya, Quer falar as palavras? estás listo. Después está, ok, aceptar. Ana Victoria, que además estas palabras son, como decimos, sueltas, pues no están en un contexto, como está lo de la lámpara. No. Están solas, ella quiere solo pronunciar, que es el Ujú. goce de pronunciar. Hay una anécdota que también hemos comentado mucho acá, que la contó Marcela, y es como, y lo hemos visto, niños pequeñitos, que la mamá le dice que si el niño quiere, son mediodía, ¿quieres almorzar? Sí, el niño se sienta, ella le sirve y el niño se va sin almorzar. ¿Por qué? Porque tal vez el niño lo que quería era que la mamá, que tenía añito y medio más o menos, le dijera, ¿qué es esto? Cuchara, plato, tenedor. Y eso lo deduzco porque yo había visto hacía poquito un niño también de esa edad más o menos
que estaba en eso donde toman sangre por la mañana muy temprano, entonces le habían sacado una muestrecita y el papá estaba todo angustiado llevándole el tetero para que comiera, para que tomara el tetero, el niño no le paraba ni 5 de bolas. Porque estábamos, eso es en la Clínica Vida, había un mural lleno de colores, de imágenes de colores, y el niño se paseaba y miraba las imágenes y el papá detrás con el tetero, hasta que algo ilumina a ese señor y empieza y le dice amarillo. Y ustedes no se imaginan la alegría de ese niño cuando ese papá le dice eso y él feliz. Y después el papá verde, azul. Y el niño sin ningún problema le recibe el tetero, se va tomando el tetero y va repitiendo las palabras. Eso quería. La palabra era lo único que le abría el hambre, mejor dicho. Entonces, son los niños en esta edad que eso es lo que buscan. Entonces, bueno, leamos la última vez esto y con esto terminamos, que más que suficiente, mejor dicho. Listo. Lo leemos la última vez ya como para que sea momento de concluir de sí, esa tríada. Bueno, entonces lo reiniciamos. Bueno, entonces la primera, operación lingüística. Aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra. Cuando usted dijo que era complejo, es porque él aquí dice ¿cómo dice? Esta pero La esta composición. composición se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. Exacto, más importante. Mira, que no es solamente digo y repita, no, digo, repito, escucho, y aquí hay otra imagen La sonora. propia. Está la imagen sonora de la mamá y la imagen sonora de ella. La cosa se complicó. Entonces ahí hay una expresión interesante y es probable proceso asociativo. Hay como algo también fundamental. Exactamente, ya queda asociado entre lo que ella, la imagen que pronunció, la imagen auditiva que quedó de lo que pronunció, con la imagen auditiva de lo que la mamá le había pronunciado. Eso es una belleza, eso es bellísimo. Y entonces por eso es complejo. Es que uno está enseñado a leer así, unívocamente, pero ellos captan eso otro. Y lo más genial es que esas dos imágenes, esa imagen motriz de la pronunciación y esa imagen auditiva de la niña misma escuchándose, son las que comandan la representación motriz del lenguaje, ¿cierto? Es eso. Esos son los dos elementos que la Sí, comandan. O creo que sea, así es. Sí. eso, o sea, Freud no tenía la palabra significante, pero eso es el significante. Esa es la relación del significante y tal como Lacan pues nos la va a transmitir después. Bueno, sigamos, terminemos aquí ya. Esta Ujú. composición se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. Primero, aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra. Una vez que hemos hablado, entramos en posesión. Uy, espérate, que esto aquí no lo... Mira, aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra. Sí, hay una asociación entre dos imágenes, pero una imagen, ¿cuál? La imagen que la niña pronunció, esa de la que ella se apropió. Ahí es cuando aprendemos a hablar, si es lo más particular del mundo. Sí, yo No, creo que ahí está yendo a la conclusión y luego desarrolla, porque sí, él es así. cierto que sí, porque yo creo que sí es eso. Cuando asociamos una, porque yo cuando lo leí pensaba, bueno, la que escucha, pero no, Exacto, yo la de creo la que se mamá, y refiere no, a la que el a niño la que la leía. niña, exacto, la que la Entonces, niña escuchó. Es la que escucha, eso me Ujú. refería como que interpretaba que no era de lo que decía de afuera, sino lo que pasaba Sí, en ella. Y ahí exacto. es equivalente imagen sonora a imagen acústica. Exacto, Es la exacto, esa es la cosa, imagen ¿cierto? acústica, pero yo Ujú. pensé que era la de la mamá, toda la vida yo pensé que era la de la mamá, no, esto aquí me acaba de No, decir que es la propia, la que la niña puede ajá, pronunciar. sí, sí, es sí. distinto. No, esto me encanta, es genial, no, 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 Ay, no, es que aprendemos a hablar, claro, porque si aprendemos a hablar es porque nos apropiamos, está hablando de eso, sí. Entonces, aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra.
Entonces ya aquí empieza a desarrollar esa frase, esa es la que desarrolla en todo el párrafo. Una Es vez, también, perdón, Satria, el hecho de que no sean todas las palabras, pues como que no es todo lo que escucha, Ajá. sino que hay palabras que sucede es cuando esa imagen sonora se asocia con un sentimiento de inervación de palabra, que no habrá de ocurrir con cada palabra que escuche. pero es que aquí no se refiere a las que escucha, sino que para haberla pronunciado ya la tuvo que haber seleccionado, pues cierto, del campo del otro primero y ya, Pero la imagen acústica es escucharla, pero ¿entiendes? de la que él mismo produjo. La que él mismo produjo y que se le va a quedar grabada. La que Porque cuando, autoproduce. exacto, como dijo Equimoxio, yo es que no me acuerdo, como dijo Equimoxio, eso le quedó a ella aquí, la imagen, esa imagen sonora, esa imagen auditiva de lo que ella pronunció, queda asociada con el sentimiento de inervación. Claro, Ocio, que lo como quiero cuando el expresar. niño, en nuestro caso, cuando dice murciégalo, ¿sí? En lugar de murciélago. Entonces, murciégalo es la imagen que él escucha y que quedó, que quedó asociada. Yo pensaba que era a lo que la mamá había dicho. No, quedó asociada a lo que él pronunció, murciégalo. Ahí hay dos comandos de una imagen, de la imagen acústica, del significado. Uy, uy, de lo que aprender a hablar es O esa sea que para asociación. poder hablarla hay este requisito. O Exactamente. sea No. que con cada palabra que vamos incorporando ha de suceder algo así. Sí. Exacto, idéntico cuando estás aprendiendo una lengua extranjera. Ujú, Idéntico. Uf, esto es ujú. muy belleza. O sea, Bueno, que no hay que Victoria, aprender una buenas lengua noches. extranjera sin pronunciar. ¿Cómo? sí. ¿Quién iba a hablar? Ah, Sí. yo, Grace. Es que Grace. quisiera dar un ejemplo de, pues, algo que quizás tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a hablar un idioma, a mí Sí. me pasaba algo con el inglés y es que se me dificultaba mucho cambiar una palabra que yo le puse un significante, por ejemplo, para yo decir lado, que significa side, yo decía late, porque lo relacionaba y fue muy difícil durante muchos años cambiar esa palabra, pero sin embargo las personas con las que yo hablaba, pues me entendían de que por yo decir side, decía late. Y yo creo que eso pasa mucho en muchos idiomas, por ejemplo, el maltés, que tiene un préstamo de muchos idiomas, porque en esa región van pues muchas personas de muchas culturas, entonces tiene un préstamo del griego, del francés, del inglés, del maltés también, entonces allá uno ve como las personas hablan un inglés muy diferente, pero se entienden entre sí. Entonces pude ver cómo eso también puede pasar pues cuando uno está aprendiendo a comunicarse en otras lenguas. Exacto, exacto. Y lo más singular es que esto lo reconoce aquí Freud, lo va a plantear en la interpretación de los sueños, en el chiste, siempre, y cada vez que se va a referir a los niños. Pero Lacan lo lleva a eso que acabas de decir, Grace, que una lengua es una integral de equívocos, es decir, de este tipo de cosas, de cómo a pesar de que se pronuncie diferente, nos entendemos. Nos entendemos, es la lengua. Entonces él dice que así se constituyen los idiomas y lo acabaste de decir, es una belleza. Eso es el Y entonces fundamento. ahí, digamos, al decir late y ya después no era capaz de cambiarla, como que quedó muy asociada. Sí, Sí, pero la exacto. pronunciación de ella. Ujú. Genial. Ahora, No, qué maravilla. Esto seguí, terminemos. entonces, aprendemos a hablar cuando asociamos una imagen sonora de palabra autoproducida con un sentimiento de inervación de palabra. Una vez que hemos hablado, entramos en posesión de una representación motriz del lenguaje, sensaciones centrípetas de los órganos del lenguaje, de modo que la palabra, desde el punto de vista motor, queda doblemente comandada para nosotros. De los dos elementos de comando, el primero, la representación de inervación de palabra, parece el de menor valor psicológico y aún puede ponerse en entredicho en general su intervención como factor psíquico. Además, recibimos, después de hablar, una imagen sonora de la palabra pronunciada. En tanto no hayamos desarrollado más nuestro lenguaje, esta segunda imagen sonora solo debe estar asociada a la primera
no precisa ser idéntica a ella. En este estadio del Es desarrollo la niña, que es lo de la niña, ¿cierto? Es todo el video de la niña. Ujú. En este estadio del desarrollo del lenguaje en el niño, nos servimos de un lenguaje autocreado. Si es que ahí sí lo dice como que la asociación de arriba se refiere a las dos cosas que él produjo, pues el movimiento y el sonido, ¿no? En Sí. este estadio nos servimos de un lenguaje autocreado. Nos comportamos como afásicos motores, asociando diferentes sonidos de palabra ajenos. A ver, nos comportamos como afásicos motores, asociando diferentes sonidos de palabra ajenos con un sonido único producido por nosotros. Aquí no dijo, pero entonces ya dijo, parece de menor valor psicológico este primero, entonces uno supone pues que esta segunda tiene mayor valor psicológico en comparación. Exacto, la imagen auditiva. No, La decía, imagen auditiva que reproducida. el niño pronunció, que la niña pronuncia. La inervación es absolutamente física, ¿cierto? Es real, física. Y esta es la imagen auditiva, que es el fundamento del significante, la imagen acústica que recordaba Marlene, que es la definición que da Saussure del significante, una imagen acústica. Solamente que, sí, decía. No, que también es física, porque suena y pues llega, pero, y, o sea, las dos, la imagen motriz también, pues es física y, o sea, se produce como algo nervioso que sale, pero también deja imagen, pues también es una imagen. Ajá. La escuchada también deja, pues digo deja una imagen porque es que a mí, Claro, claro. La imagen motriz, auditiva, visual, táctil, hay imágenes táctiles, olfativas, siempre lo que nos queda. Una imagen es como la lo representación. la representación que deja una Huella. percepción. Exacto. Em, que iba a decir que entonces la niña, ¿cierto? La niña es una fásica motora porque asoció diferentes sonidos de palabra ajenos con un único sonido producido por ella, que fue estapofurdio. Estapofurdio, como ella no pudo reproducir esa última palabra tan difícil que le puso la mamá, entonces ella recoge diferentes y produce ese sonido. Y así se comporta una fasicomotor. Es como lo que lo entiendo. Y por eso es un lenguaje autocreado, ¿sí? Eso es una belleza. Yo cuando dice asociando diferentes sonidos de palabra ajenos con el único producido, pienso por ejemplo en el ejemplo de Diana, como Ujú, el montón de veces que le dijo lámpara, entonces ella escuchó venir de afuera, aunque fuera de una misma voz, de la voz de la ujú, mamá, puede que también otra persona haya dicho lámpara, ujú. pero bueno, tal vez la única persona que le decía lámpara dirigiéndose a ella, mostrándole la luz, pues fuera Diana, quién sabe. Pero entonces el montón de veces que escuchó, eso se asocia con cuando ella pronunció mampa. Este Mm, sonido se asocia a las lámparas escuchadas. Pe- exacto. Pero no entiendo por qué dice que como afásicos motores. Porque Porque nos va a decir dice eso, la sí. palabra como es, como la escuchó, no la dice, Exacto. No la dice como es. o es más, ni siquiera la dice como la escuchó, inventa una. Sí, no, nada que ver, no reproduce. Así, y los afásicos motores a veces les sale alguna cosa medio parecida. Pues, Exacto, exacto. Sí, es muy así. bonito. Va a decir Freud después, cuando va a hablar de la psicosis en 1894, más o menos, 95, que en la psicosis a veces el psicótico trabaja esto, es decir, él no puede, los significantes son significantes de este tipo, él lo va a describir como sombras, sombras de lo que alguna vez escuchó, porque no logran reproducir exactamente lo que el otro dice. Es muy bonito y bueno, y lo vamos a ver en Schreber cuando él habla de la lengua fundamental. Esa es la lengua fundamental de Schreber. O el juego de palabras de Joyce. O sea, está ahí siempre, o sea, está ahí, pero ellos lo pudieron ver porque tenían claros estos conceptos. Y bueno, yo espero que para nosotros también sea un poco más sencillo después de esta lectura que les confieso, para mí va a ser inolvidable. No, Como muy las otras interesante. de lecturas, sí. Chévere. ¿No? Entonces, Muchas gracias.
Gracias, Vicky. estuvo- Definitivamente. Les voy a Quiero pedir el que- favor si envían al chat el enlace del encuentro de la sesión anterior. Listo, voy a enviar los dos y favor. voy a agregar a este también, voy a agregar los enlaces de estos videitos para que Qué vean el bueno. del niño recién nacido, el de este de la niña, bueno, el de la niña ya va aquí y el del niño sordo, el del implante coclear. Y seguimos, nos vemos en 15 días. Súper. Gracias, Vicky. Hasta luego, mil Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.